Tengo algo en la mano, una medalla pequeña, de metal oscuro, con una cruz grabada en el frente y un conjunto de letras en el reverso que la mayoría de las personas ha visto, pero nunca ha entendido. La medalla de San Benito. La llevo en el bolsillo desde hace años, desde que entendí lo que es en realidad, no lo que parece, no lo que la venden en las tiendas religiosas, junto a las velas y los escapularios de colores. Lo que realmente es. Un arma con más de 1000 años de historia en la Iglesia Católica, con el respaldo del Vaticano, con una fórmula de exorcismo aprobada por el Papa Benedicto XIV en el siglo XVIII, con el testimonio de Padre Pío, que la llevó en el cuerpo durante toda su vida y que escribió sobre ella con una claridad que hoy casi nadie conoce. Pero hay algo que necesito preguntarte antes de continuar. ¿Cuándo fue la última vez que alguien bendijo el cuarto donde duermes con él? No la sala, no el altar, no la cocina, el cuarto, la cama, el espacio donde los dos se acuestan cada noche, donde él se da vuelta, donde ya no se tocan, donde duermen a 10 centímetros de distancia, como dos extraños que comparten un techo, porque la vida así lo dispuso, pero ya no comparten nada más. ¿Cuándo fue la última vez que alguien puso en ese espacio la señal que el infierno reconoce y teme? Hoy voy a contarte el secreto que ningún canal de YouTube en español te ha dicho todavía. Y cuando termines de escucharme, vas a poder hacer algo esta misma noche. Una sola cosa. Concreta. Posible. Esta noche. Permíteme que me presente primero para quien llega por primera vez. Me llamo Marcelino. Tengo 62 años. Fui diácono permanente en la diócesis de Puebla durante 18 años. Acompañé a más de 300 matrimonios en crisis en las parroquias del centro histórico de esta ciudad. He escuchado a mujeres contarme lo que no le cuentan a nadie. He visto matrimonios que parecían rotos repararse de maneras que no se explican solo con voluntad humana y buenas intenciones. Me retiré del diaconado activo hace 4 años, después de la muerte de mi esposa Guadalupe, y desde entonces dedico mi tiempo a lo que ella siempre me decía que debía hacer: contar lo que sé, lo que aprendí en 18 años de parroquia, lo que descubrí en los escritos de Padre Pío, lo que he visto funcionar en matrimonios que ya nadie creía que tenían solución. Hoy, lo que te traigo, me lo enseñó el caso de doña Silvia. Silvia tiene 54 años, es de Monterrey, Nuevo León. Llegó a verme un miércoles a las 11 de la mañana. Con la luz de la mañana todavía clara, con el sol del día todavía encima, sin la oscuridad de la madrugada que te da permiso de llorar. Y sin embargo llegó con el dolor más pesado que yo he visto en muchos años. No lloraba. Eso fue lo primero que noté. No porque no sufriera, el sufrimiento estaba ahí, en cada palabra que decía, en la manera en que agarraba su bolso con las 2 manos, como si necesitara sujetar algo para no perder el equilibrio. Pero no lloraba. Le pregunté. Me dijo: Padre Marcelino, ya no me quedan lágrimas, las gasté todas hace tiempo. Ese tipo de dolor, el que ya no tiene energía ni para llorar, es el más profundo de todos. Es el agotamiento del que lleva años esperando que algo cambie y ha aprendido a callar porque no sabe ya cómo explicar lo que siente. Me contó su historia. 3 años. Llevaba 3 años sin que su esposo la tocara dentro de la cama. No había infidelidad descubierta. No había pelea grande que hubiera partido todo en 2. No había conversación difícil que los hubiera dejado rotos. Simplemente, en un momento que Silvia no podía señalar con exactitud, él había dejado de acercarse. Dejó de buscarla. Dejó de poner una mano sobre su hombro antes de dormir. Dejó de rozarla accidentalmente cuando se daba vuelta en la cama. Dejó de estar ahí, aunque estuviera físicamente a 10 centímetros. Dormían en la misma cama, en la misma habitación, bajo las mismas sábanas, y sin embargo estaban separados por algo que Silvia no podía ver, pero sí podía sentir cada noche.
una frialdad que no venía del aire. Yo la escuché. Y mientras la escuchaba, le hice la pregunta que siempre hago cuando escucho ese tipo de historia, cuando se mudaron a esa casa. Silvia levantó la vista. 3 años, me dijo. Nos mudamos 3 años antes, la misma fecha. Le pregunté por la habitación principal, si la habían bendecido al llegar, si sabían algo de quién había vivido ahí antes. El dueño anterior había muerto solo en esa cama, un hombre mayor, amargado, que había vivido los últimos años de su vida en ese cuarto sin que nadie lo acompañara. Los vecinos lo contaban como algo triste, pero distante, como la historia de una vida que no había terminado bien. Y nadie había purificado ese espacio. Nadie había puesto en esa habitación la señal que le dice a lo que habita en los rincones oscuros que ese lugar ya tiene dueño, que ese matrimonio tiene protección, que ese lecho no está disponible para la frialdad que se instala en los espacios sagrados cuando nadie los defiende. Le di una medalla de San Benito, bendecida, con el rito benedictino que en un momento voy a explicarte, y le enseñé exactamente cómo usarla. 6 semanas después, Silvia me llamó. Su voz ya no tenía el peso de aquel miércoles. Me dijo: Padre Marcelino, anoche él me tomó de la mano por primera vez en años. No sé por qué lo hizo. No hubo conversación, no hubo explicación. Solo sé que algo cambió. Eso es lo que esta noche quiero darte. No la promesa de que tu esposo cambiará mañana. No una oración vacía que suena bien, pero no tiene sustancia. La medalla, lo que significa, cómo funciona y los 3 pasos concretos para usarla esta noche. Antes de que te cuente los 3 pasos, necesito que entiendas algo que cambia todo. El diablo no ataca el altar donde te casaste. Escúchame bien, el altar de la iglesia, ese espacio consagrado donde pronunciaron los votos, ese lugar está bendecido, protegido, marcado por la iglesia. El enemigo lo sabe, no pierde tiempo ahí. El diablo ataca la cama donde duermes junto a él. ¿Por qué? Porque sabe algo que la iglesia moderna rara vez enseña con esta claridad. La unión física del matrimonio sacramental genera una gracia que él no puede soportar. No te hablo de biología, te hablo de teología. El canon 1061 del Código de Derecho Canónico dice algo que muy pocos conocen fuera de los seminarios. El matrimonio entre bautizados se perfecciona mediante la unión conyugal. Se perfecciona, no se completa, no se consuma en sentido legal únicamente, se perfecciona. Lo que eso significa es que cuando 2 esposos bautizados se unen físicamente, hay algo que ocurre en el plano espiritual, que la Iglesia reconoce como una renovación del sacramento mismo. San Juan Pablo II lo desarrolló durante 5 años en sus audiencias del miércoles, desde 1979 hasta 1984, lo que él llamó la teología del cuerpo. Enseñó que el acto conyugal entre esposos bautizados es una expresión del amor trinitario, que genera una gracia específica, que esa gracia es real, verificable en sus efectos, y que el matrimonio que vive esa dimensión sacramental plena es un matrimonio que el mundo espiritual reconoce como protegido. Y por eso el enemigo busca exactamente ese espacio. No el altar, no el salón de la boda, no la iglesia, la cama. Busca que la cama sea fría, que él se dé vuelta, que ya no se toquen, que duerman como 2 personas que comparten un techo, pero que han olvidado que son uno solo. Porque si la cama está fría, el sacramento no se renueva. Y si el sacramento no se renueva, el matrimonio pierde algo que no puede recuperarse con conversaciones, con terapia, con voluntad humana sola. El padre Gabriele Amort, exorcista jefe del Vaticano, durante décadas y devoto profundo de Padre Pío, lo documentó en su libro El exorcista cuenta su historia. En el capítulo 7, registra algo que muchos sacerdotes conocen, pero que pocas parejas escuchan nunca: la división en la cama matrimonial, la frialdad física, el rechazo,
las espaldas dadas, es un patrón recurrente en casos de interferencia espiritual en matrimonios. Recurrente, no ocasional, no anecdótico, recurrente. Y Padre Pío lo sabía, lo escribió, lo enseñó en el epistolario, el cuarto volumen de sus cartas de dirección espiritual. Padre Pío escribía repetidamente a sus hijas espirituales que el demonio busca el lecho del matrimonio como campo de batalla, porque ahí se renueva el sacramento, como campo de batalla. Eso es lo que está pasando en la cama de Lucía. No es que el amor se terminó, no es que él dejó de quererla, no es que el matrimonio tiene una falla irreparable. Es que nadie ha protegido ese espacio, y la medalla de San Benito existe exactamente para eso. Déjame contarte la historia de esta medalla, porque no es una historia reciente ni una devoción inventada. Tiene más de 1000 años. En el año 1049, el Papa León IX visitó el monasterio de Montecassino, en Italia, el monasterio donde San Benito de Nursia había fundado la tradición monástica benedictina en el siglo VI. El Papa llegó porque había llegado a Roma un informe que lo perturbó. Los monjes de Montecassino usaban una medalla con inscripciones que ninguna autoridad eclesiástica había aprobado formalmente, que tenían siglos usando, que transmitían de generación en generación con una discreción que llamaba la atención. El Papa León IX investigó personalmente. Lo que encontró en ese monasterio lo sorprendió. Los monjes le explicaron que las inscripciones en la medalla no eran ornamentales, no eran letras de devoción popular, no eran el tipo de texto que se graba en una medalla por tradición o por costumbre. Eran una oración de exorcismo. Un exorcismo comprimido en letras, una fórmula que los monjes benedictinos habían usado durante siglos contra los ataques del enemigo. Una defensa espiritual que tenía la fuerza de las palabras de la Iglesia puestas en forma compacta, en metal, en un objeto que podía llevarse y colocarse. El Papa León IX aprobó formalmente su uso y en 1742 el Papa Benedicto XIV incorporó la bendición de la medalla de San Benito al rito romano. No como devoción popular tolerada, como sacramental oficial de la Iglesia, con una bendición específica, con un rito específico. Porque eso es lo que te voy a decir ahora, y es la información que el 95% de los fieles no conoce. La medalla sin la bendición del rito benedictino es solo metal. El Padre Pío era absolutamente explícito sobre esto. Los sacramentales necesitan la bendición de la Iglesia para ejercer su gracia. Sin esa bendición, no hay gracia. Esto lo recoge el Catecismo de la Iglesia Católica en sus números 1667 a 1679. Los sacramentales son signos sagrados instituidos por la Iglesia que preparan a las personas para recibir los efectos principales de los sacramentos. Su eficacia depende de la disposición del fiel y de la bendición oficial de la Iglesia. La medalla de San Benito, vendida en una tienda religiosa sin la bendición del rito benedictino, no es un sacramental activo. Es un objeto de devoción, hermoso, cargado de simbolismo, pero sin la fuerza específica que la Iglesia le otorga cuando la bendice con el rito correcto. Esa es la distinción que cambia todo. Y es la distinción que Padre Pío enseñó con una claridad que hoy nadie repite. Las letras grabadas en el reverso de la medalla, déjame explicártelas. La mayoría de la gente que tiene una medalla de San Benito ha visto esas letras y nunca supo qué significaban. CSSML en la columna izquierda de la cruz. En Medesmede, en la columna derecha, y alrededor del círculo exterior, Beresnesmebe, Semkoli Bebe. Estas no son letras decorativas, son el exorcismo de Montecassino en forma comprimida. Cada letra es una sentencia contra el enemigo. Crux sacra sit mihi lux.
La Santa Cruz sea mi luz, non draco sit mihi dux, que el dragón no sea mi guía, y en el círculo exterior va de retro Satana. Aléjate, Satanás, nunquam suade mihi vana, no me persuadas a la vanidad. Sunt mala quae libas, lo que me ofreces es malo. Ipse venena vivas, bebe tú mismo el veneno. 1000 años de tradición, aprobado por el Vaticano, incorporado al rito romano. No es una frase piadosa, es un arma. Y Padre Pío lo sabía mejor que nadie. Los biógrafos de Padre Pío, entre ellos el Padre Agostino da San Marco in Lamis, uno de sus directores espirituales, documentaron algo que me impresionó la primera vez que lo leí. Padre Pío afirmó en más de una ocasión con testigos que San Benito tiene autoridad sobre el demonio, que su medalla es un escudo que el maligno no puede atravesar, un escudo, no un símbolo, no una ayuda psicológica, un escudo espiritual real. Y Renzo Allegri, biógrafo que pasó años en San Giovanni Rotondo recopilando testimonios de familias que habían conocido a Padre Pío, documentó casos de familias que recibieron la medalla de manos del propio Padre Pío para proteger su hogar. No para colgarla en la pared, no para guardarla en una caja de recuerdos, para usarla con intención, con la bendición correcta, en el espacio específico que necesitaba protección. Padre Pío recibió su primera medalla de San Benito de su madre cuando entró al noviciado en 1903. La llevó toda su vida, no como adorno, no como recuerdo de su madre, como arma espiritual. El hombre que cargó los estigmas de Cristo en las manos durante 50 años. El hombre que más conoció los ataques del enemigo en el siglo XX. Ese hombre llevó la medalla de San Benito en el bolsillo hasta el día que murió. No te pregunto si eso te dice algo. Te digo lo que me dijo a mí. Que hay herramientas espirituales que la Iglesia aprobó, que los santos usaron, y que la generación moderna olvidó, porque nos enseñaron a preferir lo que se puede explicar racionalmente. Y mientras tanto, la frialdad en la cama de Lucía sigue ahí, sin nombre, sin herramientas, sin protección, hasta esta noche. Hay algo más en la tradición que Padre Pío conocía y que yo quiero que escuches esta noche. La Iglesia medieval, antes del Concilio Vaticano II, tenía una liturgia de matrimonio que hoy muy pocos conocen. En esa liturgia, el sacerdote no solamente bendecía a los esposos en el altar, bendecía el tálamo. Esa era la palabra que usaban, el tálamo nupcial, la habitación, la cama. La Iglesia reconocía explícitamente que el dormitorio matrimonial es un espacio sagrado, que ese espacio tiene un carácter teológico propio, que bendecir el altar sin bendecir la cama es dejar incompleta la consagración del matrimonio. Ese rito se fue perdiendo, y con él se fue perdiendo la comprensión de que la cama del matrimonio no es solo un mueble, es el lugar donde el sacramento se renueva. Es el lugar donde el amor que fue prometido en el altar encuentra su expresión más vulnerable, más íntima, más expuesta al ataque. Y si ese espacio no está protegido, si no tiene sobre él la señal que el infierno reconoce, si no hay nada que le diga al enemigo que ese territorio ya está tomado, ya tiene dueño, ya tiene defensa, entonces el frío que sientes a 10 centímetros de tu esposo cada noche no tiene nada que lo detenga, hasta que tú lo pongas ahí. Esta noche. Ahora voy a darte los 3 pasos. Son concretos, son posibles. Los puedes hacer esta noche, no esta semana, no cuando tengas tiempo, esta noche. El paso 1 es conseguir la medalla bendecida. Si ya tienes una medalla de San Benito en casa, la primera pregunta es, ¿fue bendecida con el rito benedictino? No la bendición ordinaria de objetos religiosos, no la bendición general que un sacerdote da en masa a los fieles en una fiesta patronal, el rito benedictino específico de San Benito. Si no sabes la respuesta, lleva la medalla a tu párroco esta semana y pide la bendición especial de San Benito.
Explícale que necesitas el rito benedictino, no la bendición ordinaria de objetos. Esa distinción importa. Muchos sacerdotes la conocen aunque rara vez les pidan ese rito específico. Si no tienes medalla, no busques una en internet y la esperes por correo. Ve a una tienda religiosa esta semana y compra una medalla de metal, no de plástico. Luego, llévala a la parroquia con la misma petición. El tiempo que tardes en conseguir la medalla bendecida no te impide hacer el paso 2 esta noche. El paso 2 es la oración de esta noche. Esta noche, antes de dormir, toma en la mano cualquier objeto sagrado que tengas. Un rosario, un crucifijo, una estampita. Si ya tienes una medalla de San Benito sin bendición, tómala también, aunque todavía no esté bendecida. Lo que importa es la intención. Párate junto a la cama, no te acuestes todavía. De pie, junto a la cama donde él duerme, donde tú duermes, donde el frío ha estado viviendo sin que nadie lo nombrara. Y di en voz baja, no en silencio en tu cabeza. En voz baja, las palabras pronunciadas tienen un peso que el pensamiento no tiene. Di esto: San Benito, Padre y Guardián, coloca tu escudo sobre esta cama donde mi matrimonio descansa. Que ninguna oscuridad entre aquí, que ningún espíritu de frialdad habite en este espacio. Padre Pío, intercede por nuestro amor mientras dormimos, que esta cama sea el altar que Dios quiso cuando nos unió. Esas palabras, esa oración. Y si Él está durmiendo mientras tú haces esto, está bien. Te voy a decir algo que quiero que recuerdes. La oración de una sola persona es suficiente para consagrar un espacio. María Magdalena ungió los pies de Cristo sin pedirle permiso a los apóstoles, sin consultar, sin esperar que todos estuvieran de acuerdo. Ella actuó desde su amor, en soledad, y ese acto se ha recordado en la iglesia durante 2000 años. No necesitas su participación para hacer esto. No necesitas que él esté de acuerdo. No necesitas que lo sepa. No necesitas explicarle nada. Actúa sola, como lo ha hecho siempre la mujer de fe cuando el hogar necesita protección y el esposo todavía no ha llegado a ese entendimiento. El paso 3 es la colocación. Cuando tengas la medalla bendecida con el rito benedictino, haz esto. No la pongas en el cajón de noche. No la cuelgues en la pared. No la pongas en el altar de la sala. Deslízala debajo del colchón, en el centro, en el espacio físico exacto donde los dos duermen, no en el borde, en el centro. ¿Por qué ahí? Porque la medalla no es un objeto decorativo, es un sacramental de protección activa, y su lugar no es donde se ve, es donde actúa, en el espacio físico que necesita protección. El centro del colchón es el corazón de ese espacio. Ahí es donde el frío ha vivido sin nombre. Ahí es donde la señal del infierno reconoce y teme necesita estar. Debajo, en el centro, donde ninguno de los dos la ve, pero ambos están sobre ella. Eso es todo. 3 pasos. Esta noche, la oración de pie junto a la cama. Esta semana, la medalla bendecida con el rito benedictino. Cuando la tengas, deslizarla debajo del colchón en el centro. No necesitas más que eso. Quiero decirte algo más, porque hay mujeres que escuchan todo esto y en algún punto piensan, esto es fe de mi abuela, esto es superstición, esto no puede realmente funcionar. Yo entiendo esa duda y no voy a intentar quitártela con argumentos. Voy a preguntarte algo. ¿Qué has intentado ya? La conversación, la terapia, el silencio, la paciencia, esperar que algo cambie solo. Rezar sin saber exactamente a qué. Llorar sola en el baño para que él no te escuche. ¿Cuánto tiempo llevas en eso? Yo no digo que la medalla resuelve un matrimonio. No digo que es un atajo que reemplaza el trabajo real. No digo que es magia. Digo que la medalla cambia las condiciones espirituales del espacio donde tu matrimonio existe. Y cambiar las condiciones del espacio es lo único que tú puedes hacer sola. No puedes cambiar a tu esposo,
No puedes forzar que vuelva a acercarse. No puedes obligar al amor que ya no siente que regrese por voluntad propia. Pero puedes proteger el espacio donde él duerme junto a ti. Puedes poner en ese espacio la señal que el infierno reconoce. Puedes cambiar lo que habita en esos 10 centímetros de distancia entre ustedes. Y eso, que parece pequeño, que parece insuficiente, que parece menos de lo que el problema requiere, es exactamente lo que doña Silvia de Monterrey hizo. Y 6 semanas después él le tomó la mano. Quiero hablar de algo que Padre Pío entendía con una profundidad que me tomó años comprender. El matrimonio es un sacramento. Y los sacramentos tienen una dimensión física. No son solo espirituales. Se expresan en el cuerpo, en el tacto, en la presencia. Cuando dos esposos bautizados duermen juntos, cuando hay contacto, cuando hay presencia física, aunque sea involuntaria, hay algo que ocurre en el plano espiritual que la frialdad intencional interrumpe. La Iglesia lo sabe. Por eso bendecía el tálamo. Por eso los exorcistas documentan la frialdad física en la cama matrimonial como señal de interferencia espiritual. Por eso Padre Pío recomendaba los sacramentales en el hogar no como adornos, sino como herramientas de protección activa. El matrimonio no vive solo en la cabeza, no vive solo en los sentimientos, vive también en el cuerpo, en el espacio compartido, en los centímetros que hay entre los dos cuando duermen. Y proteger ese espacio es un acto de fe, no de superstición, de fe. La fe que dice, yo no puedo controlar lo que él siente, pero puedo proteger el lugar donde ese sentimiento vive. Puedo poner en ese lugar la señal que le dice al enemigo que este territorio está tomado, que este matrimonio tiene protección, que este lecho sagrado no está disponible para la frialdad que busca instalarse donde los esposos ya no se tocan. Eso es lo que hace la medalla de San Benito. Eso es lo que hizo Silvia de Monterrey ese miércoles cuando llegó con el dolor de 3 años sin que su esposo la tocara. Y eso es lo que tú puedes hacer esta noche. Antes de terminar, quiero que entiendas bien qué son esas letras en la medalla. No para que las memorices, para que cuando la tengas en la mano y la pongas debajo del colchón, sepas exactamente qué estás colocando ahí. Crux sacra sit. Mihi, Nux. La Santa Cruz sea mi luz. En el espacio donde la oscuridad habita, en ese espacio entre los dos, donde el frío se instaló, sin que nadie lo invitara, estás poniendo la luz de la cruz. Non draco sit mihi dux. Que el dragón no sea mi guía. El que guía la frialdad de tu esposo, el que lo impulsa a darse vuelta, a no buscarla, a dormir como extraño junto a la mujer con quien prometió todo. Esa influencia tiene un nombre que la medalla nombra con claridad, y la nombra con autoridad. Vade retro Satana. Aléjate, Satanás. Eso es lo que va debajo del colchón en el centro de la cama de tu matrimonio. Una orden, no una petición, una orden con 1000 años de autoridad de la Iglesia detrás. Nunquam suade mihi vana, no me persuadas a la vanidad de creer que ese frío es permanente, que no hay solución, que el matrimonio llegó hasta ahí y ya no hay más. Sunt malaquae libas, lo que me ofreces es malo. Lo que el enemigo le ofrece a tu esposo en ese espacio frío, la indiferencia, la distancia, la comodidad de no amar ya más, que no sea lo que él elija. Ipse venena vivas. Bebe tú mismo el veneno, no para tu esposo, para el que trabaja en la frialdad de ese espacio. Eso es lo que la medalla bendecida coloca debajo de tu colchón. No fe ciega, no esperanza vacía, una declaración. Con nombre, con autoridad, con historia. Una cosa más.
Hay mujeres que van a leer esto y van a pensar, mi esposo no sabe nada de todo esto, va a sentir extraño que yo haga algo sin contarle. Y hay mujeres que van a pensar, si le digo se va a burlar, va a decir que son cosas de viejas beatas. A ambas les digo lo mismo, no necesitan decirle, no porque haya algo que ocultar, sino porque la fe no necesita audiencia para actuar. María de Betania ungió los pies de Cristo con nardo puro, un perfume de gran precio, sin pedir opinión, sin consultar, sin esperar que los apóstoles aprobaran lo que hacía. Actuó desde su amor con la certeza de quien sabe que lo que hace importa, y Cristo le dijo que lo que había hecho se contaría en el mundo entero. La oración que una esposa hace de pie junto a la cama de su matrimonio en voz baja, cuando todos duermen, con un rosario o una medalla en la mano, es el tipo de acto que Padre Pío hubiera reconocido, el tipo de fe que él enseñó. No la fe que espera que todos estén de acuerdo, la fe que actúa sola cuando el hogar lo necesita. Esta noche, antes de dormir, de pie junto a la cama, con lo que tengas en la mano, un rosario, un crucifijo, la medalla si ya la tienes. Di en voz baja, San Benito, Padre y Guardián, coloca tu escudo sobre esta cama donde mi matrimonio descansa, que ninguna oscuridad entre aquí, que ningún espíritu de frialdad habite en este espacio. Padre Pío, intercede por nuestro amor mientras dormimos, que esta cama sea el altar que Dios quiso cuando nos unió, y luego esta semana la medalla, bendecida con el rito benedictino, y cuando la tengas, deslízala debajo del colchón en el centro. 3 pasos, no más que eso, pero que sean 3 pasos reales, concretos, esta semana. No en algún momento, esta semana. Silvia lo hizo un miércoles a las 11 de la mañana, con el dolor de 3 años en el cuerpo y sin lágrimas que le quedaran, y 6 semanas después, él le tomó la mano. No sé lo que va a pasar en tu cama en las próximas semanas. Nadie puede prometerte eso. Pero sí sé lo que va a pasar en las condiciones espirituales de ese espacio cuando la señal correcta esté ahí. El enemigo reconoce esa medalla. La reconoció en Montecassino hace 1000 años. La reconoció en la celda de Padre Pío en San Giovanni Rotondo. La reconoce en cada hogar donde está bendecida con el rito correcto y colocada con intención. Ponla debajo del colchón y observa. Que Padre Pío proteja tu hogar esta noche y que esos 10 centímetros de distancia que han estado fríos durante tanto tiempo comiencen poco a poco a llenarse con algo diferente. Cuídate.